Redes sociales, pantallas, móviles, videojuegos. Estamos en un mundo donde las adicciones a las nuevas tecnologías y a otro tipo de sustancias están en continuo aumento. Y esto tiene un factor común, la dopamina. Este neurotransmisor, que es indispensable para nuestra vida, afecta a todo este tipo de adicciones. Si quieres saber cómo afecta, qué podemos hacer para solucionarlo y cómo volver a nivelar nuestros niveles de dopamina, quédate hasta el final del vídeo. Si nos estás escuchando en Spotify, te invito a que pases por el canal. Y si te gusta nuestro contenido, te pido también que te suscribas y que nos dejes un buen like porque nos ayudas a difundir nuestro mensaje por el mundo. Así que, familia, como siempre os digo, nunca dejéis de hacer las cosas por el miedo a errar o fracasar, porque de todo se aprende. Buenas tardes, aquí estamos otra vez en una charlita más íntima, ¿no, Alejandro? Sí, volvieron las tertulias, volvieron el uno para uno, nuestras reuniones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien, aquí ya en veranito, vamos a soltar esto en verano intuyo, así que bien. Y ya era hora de cumplir la promesa que hicimos, ¿no? Que dijimos que íbamos a hacer un capítulo acerca de la dopamina y lo hemos pospuesto, han venido entrevistas tras entrevistas pero bueno, aquí estamos cumpliendo. Sí, yo creo que a la gente también le gusta, ¿no? El escucharnos a nosotros, el tratar un tema específico, el tener esta parte así más personal, las que hemos hecho de hábitos y de Ikigai han gustado muchísimo. Así que ya era hora de volver otra vez a lo nuestro. Seguirán habiendo, el objetivo es que sea una al mes. Y bueno, aquí cumplimos nuestra promesa. ¿De qué hablamos hoy, Pablo? Pues eso de dopamina, ¿no? Habrá que meterle caña. Y antes de eso, claro, si tenéis alguna sugerencia, alguna tertulia que os gustaría que tratáramos o lo que sea, nos lo dejáis en los comentarios. Y ya sabéis, si os gusta el contenido, suscribiros que nos ayuda mucho. Y nada, eso, vamos a hablar un poquito de dopamina. ¿Nos cuentas un poco qué es la dopamina, Alejandro? Perfecto. Bueno, la dopamina es un neurotransmisor que tenemos en el cuerpo, en nuestro sistema nervioso, que lo que hace es nos incita a cumplir aquello que nos da placer, aquello que realmente queremos. Realmente la dopamina es muy buena para nuestro sistema nervioso. Una nula cantidad de dopamina sería fatídico, o sea, nos moriríamos. Y fue una evolución propia del ser humano. La dopamina nos sirvió para darnos cuenta de que teníamos que buscar aquello que necesitamos. Es decir, que si teníamos sed, nuestra necesidad era beber agua, o que si teníamos hambre, nuestra necesidad era comer y no otra cosa. Por lo tanto, fue crucial para que aquel ser humano súper primitivo supiera qué era lo que tenía que hacer en cada momento. Así que fue muy interesante para nuestra evolución. Es por ello que todo aquello que es necesario para perpetrar la especie, para seguir estando aquí en el mundo, nos genere placer, como por ejemplo comer o tener sexo. Imaginaros un mundo en el que eso no existiera el placer, por lo tanto sería como una barrera para seguir aquí en el mundo. Por lo tanto, fueron como estrategias adaptativas a la evolución para seguir para seguir perpetrando la especie. La dopamina, como os he dicho, es muy importante en nuestro sistema nervioso y una depravación de dopamina hasta unos niveles nulos nos haría morirnos. Se hicieron estudios en roedores, en ratas, donde inhibieron la captación de la dopamina en el cerebro, estando este neurotransmisor a niveles cero en estos roedores. Bien, pues crearon tal apatía y tal depresión en estas ratas, en estos ratones, que inhibieron las ganas de comer, aun teniendo la comida presente, la comida delante. Al entrar en ese ciclo donde no tenían ganas de comer, murieron literalmente de hambre. Así que mantener unos niveles óptimos de dopamina en nosotros, en nuestro cuerpo, es indispensable para llevar una vida completamente normal. Claro que es muy interesante esto, ¿eh? Si nos vamos ahí a esa época del ser humano prehistórico, imagínate que esa persona, tenemos el gusto, pero aparte está ahí la dopamina, que realmente es lo que te diferencia de comerte una carne o una fruta, por ejemplo, que esté en buen estado, de una que no lo esté. El gusto te va a decir algo, pero esa dopamina te va a decir, este producto es mejor, es más bueno. Si nos quitaran eso, imagínate que te ponen 4 botes de leche caducado delante y tú no sabes, no te da ningún tipo de placer, te da igual comerte eso, te da igual no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces tienes el gusto, pero también tienes el pico de dopamina de algo que está bueno. Y nos pasa tanto como en la comida, como nos puede pasar, como dice Alejandro, con, no sé, con el deporte, nos puede pasar con muchísimas cosas. Y al final es algo en lo que estamos diseñados biológicamente
Que es verdad que ahora hablaremos que esto también se ha dado cuenta la industria y ha cambiado un poco este concepto, ¿no? Entonces quizás hace que te guste más una chuche que esa manzana que comentamos, pero claro, ahí también está el tema de tú saber qué es bueno para ti y qué no, pero lo más importante y lo que yo creo que vamos a recalcar en este capítulo es tener la conciencia de cómo te afecta la dopamina y si puedes controlarla o no. Claro, efectivamente. O sea, esto ya lo hablamos en el capítulo de hábitos, que nuestro hardware no ha cambiado tanto como pensamos y que realmente es muy primitivo. Aunque tenemos neuroplasticidad y nos adaptamos mucho al medio, nacemos con una configuración que es la misma de muchos periodos evolutivos anteriores. Sin embargo, todo aquello a lo que nos enfrentamos en la sociedad no es lo mismo de lo que nos enfrentaban nuestros ancestros. Antes luchábamos por una comida y ahora tenemos en un primer mundo un exceso de comida, un exceso de productos y de calorías que no estamos quizás realmente preparados para ello. Por lo tanto, como ha dicho Pablo, la industria alimenticia, industria de redes sociales, otro tipo de industrias saben mucho cómo aprovechar esa parte neuropsicológica de nosotros, de nuestro cuerpo humano, y ir más allá, ir sobre tus deseos, sobre las cosas que quieres, sobre aquellas de tus debilidades y atacarlas directamente a ellas, porque es mucho más difícil nosotros como personas frenarlos. Entran a niveles de casi subconsciente del cual nosotros es muy difícil identificar. Pero no os preocupéis que para ello estamos aquí, para ello estamos en podcasts como los de hoy, en capítulos como los de hoy, para saber identificar todas aquellas necesidades y saber qué es aquello que deberíamos hacer o no y conocer las técnicas que podemos utilizar para desintoxicarnos un poco de esa dopamina. Vale, pasaremos entonces a describir cuáles son las fases de liberación de la dopamina, porque tenemos dos fases. La fase de liberación tónica y propiamente la fase fásica. La fase tónica es cuando nosotros liberamos dopamina a unos niveles estables. Es decir, imaginaros que estáis en un vagón de tren y se escucha un murmullo. Esa gente que está hablando y tú realmente no le estás echando cuenta. Es como ese ruido que está propiamente en el ambiente. Tu cuerpo está normalmente generando unos niveles de dopamina estables, ¿vale? Como hemos dicho, es necesaria unos niveles de dopamina para el correcto funcionamiento del cuerpo. No obstante, imagínate que estás en el mismo vagón y escuchas tu nombre. Escuchas un nombre que es igual que el tuyo. Ahí ya tus niveles de alerta se incrementan. Es lo mismo, esto sería la fase fásica, en el cual existe un pico de alerta que en este caso sería el pico de dopamina. Este pico está, como previamente hemos dicho, estandarizado o está seguido de un estímulo, está precedido de un estímulo. Este estímulo puede ser diferente para cada uno de nosotros, pero seguimos patrones muy comunes, como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser este tipo de estímulos? Redes sociales, sustancias adictivas, sustancias que están en nuestro día a día como alimentos ultraprocesados, cafeína, etcétera. Cada uno seguramente que está identificando ahora cuál es ese estímulo que le provoca entrar en esa fase fásica de la dopamina. Sí, al final es lo que comentamos, la industria se ha centrado en esa psicología humana, ¿no? Y nos hace llegar a ese punto, a ese pico en el que nos da una satisfacción instantánea que quizás antes esa persona neandertal no podía conseguir tan fácil, ¿no? Y tan rápido. Lo comentamos también en la tertulia de los hábitos, en la que comentamos la curva de la felicidad. Claro, hoy en día quizás esa felicidad que tú puedes conseguir viendo un me gusta en Instagram o consiguiendo un alimento alto en azúcares, pues antes no era posible. Y por eso ahora mismo el ser humano prefiere eso, porque es lógico. Se está metiendo en tu psicología, al final la psicología afecta a todo. Afecta a las ventas, afecta a tu salud, afecta a las formas en las que te relacionas con el entorno. Aunque él sea Alejandro y yo sea Pablo, o ella sea Susana, por ejemplo, biológicamente somos iguales. Quizá ella es una mujer y tiene otro tipo de alicientes, pero bueno, en conjunto somos iguales. Y la industria se centra en eso, que somos una masa y a esta masa se le puede atraer así. Y entonces, aunque no lo queramos, nos están pescando con sus redes y nuestra única opción es salir a flote e intentar escaparnos de lo que hace todo el mundo, porque no siempre lo que hace todo el mundo es lo correcto. Efectivamente, pero es verdad que existen gente muy buena ahí detrás para que estemos siempre pendientes de un determinado producto.
Esto viene muy a colación con las redes sociales. O sea, las redes sociales fueron un invento muy bueno para acercarnos a personas que están lejos, pero para alejarnos de personas que están cerca. Las redes sociales tienen muchísima importancia en esa transmisión fásica que hemos hablado anteriormente. Y están muy relacionadas también con las notificaciones. O sea, cuando tú recibes un me gusta, una notificación de Instagram, Twitter o un WhatsApp, estás liberando o estás entrando en esa transmisión fásica de decir, wow, aquí hay un estímulo y algo que no sabemos lo que es, pero normalmente siempre es bueno, ¿vale? Y es interesante también el tema de notificaciones porque son dos respuestas seguidas y variables en cuanto a lo que consigas después de esas notificaciones. Y ahora mismo os lo explico. Poneros que estáis en Instagram, recibís una notificación, subís un post, notificaciones de me gusta, van entrando, y pueden pasar varias cosas después de la notificación. Uno, que llegues al rango de me gusta que tú previamente habías esperado, por lo tanto, no vuelves a liberar dopamina porque ya cumple las expectativas que tú previamente te habías puesto. La otra es que tú hayas hecho un error de cálculo y que hayas considerado que ibas a recibir menos me gustas y después recibes mucho más de lo que tú previamente habías esperado. Ahí habría una doble transmisión fásica de la dopamina incrementándose aún más, uno, primero por la notificación y dos, segundo, porque has cumplido más que de sobra tus expectativas generándote una felicidad aún mucho mayor. Pero tres, existe otra posibilidad que es que no llegas a los me gusta que tú habrías esperado. Por lo tanto, existe una transmisión fásica de la cual después de esa transmisión existe como un periodo de reflexión y de ansiedad por no haber conseguido aún el objetivo. Siendo bastante peligrosa esta última etapa de esa mezcla de dos medios de transmisiones generando un pico y después ya no ni siquiera un valle, sino una depresión propiamente dicho en estos niveles de dopamina. Sí, además creo que es algo muy peligroso, tío, porque en la sociedad que estamos no creo que sea nada nuevo, estamos en la sociedad en la que más problemas mentales existen. Y creo que esto es muy relacionado con las redes sociales. Esto es opinión personal, pero seguramente que sea general y tú que nos estás escuchando también lo pienses. Porque imagínate, ya no te pongo en tu situación o en la mía, que quizás nuestra audiencia es un poco más madura y ya tenemos bastante palos en lo harto, pero imagínate un chaval que está en el instituto que acaba de subir una foto a Instagram y le llueven 2 me gusta y comentarios malos. Eso a su autoestima, que todavía está en desarrollo, le afecta increíblemente porque es como si su mundo no lo acogiera. Y de ahí tenemos casos de, aunque suene triste decirlo, de suicidio, de bullying, de personas que crean una ansiedad desde pequeño, de ansiedades sociales. Y al final es por esto, porque estamos en un ecosistema que está, por así decirlo, artificial, que tenemos a alguien detrás, como dice Alejandro, que sabe cómo funcionamos y nos tira de ahí, y encima nosotros biológicamente y psicológicamente queremos que el entorno nos acepte. Y no es tu familia seguramente te acepte, pero claro, como tú te estás exponiendo a una muchedumbre de miles y miles de personas, esperas una respuesta que quizá no es la que recibas. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, lo estábamos comentando antes Alejandro y yo, analizando un poco las estadísticas del podcast, ¿no? Que poniéndonos objetivos de tenemos que llegar a esto, a aquello, y quizás cuando nos están viendo entre 70 y 100 personas, si lo piensas en frío, decimos, tío, si metiéramos a ustedes, los que nos están escuchando, 70 o 100 personas en una sala, sería increíble. O sea, nos están escuchando 100 personas. Pero si lo miras desde el lado del punto negativo, dices, hostia, es que no llego a 100.000 personas, tío, es que no sé qué. Escucha, te están escuchando 100 personas que se interesan por lo que haces. Hay que ponerse un poco más en el lado bueno de las cosas, olvidarse del algoritmo que te está comiendo la cabeza para que tú sigas ahí y sigas buscando esa necesidad, cuando realmente lo que tú necesitas es tu entorno real, que creo que es un poco de los que nos estamos alejando. Después comentaremos algunas herramientas que creo que son interesantes para este aspecto, pero creo que por ahí también puede ser una salida buena para esto del ayuno de dopamina, o yo lo prefiero llamar alejarse de la satisfacción instantánea. Totalmente. Además, ese problema que tú has comentado brevemente, ¿no? De ese adolescente que sube fotos a Instagram, al final el problema es la validación externa. O sea, que tú dependes de que una tercera persona le guste lo que tú eres o tú has publicado. Y realmente, para el tema de salud mental, es muy recomendable alejarse de eso y tener solamente una validación interna. Nosotros lo comentábamos con las reproducciones.
si hiciéramos cosas que no están alineadas con lo que nosotros somos, queremos o queremos transmitir y tuviéramos más reproducciones, sería una validación externa que no se alinearía con nuestros valores y nuestra validación interna. Por lo tanto, estamos en ese punto en el que no nos generaría más felicidad. Creo que ese punto es importante llegar, y es importante llegar para personas adolescentes, no es tan fácil, o para personas que están en propia construcción de su propia personalidad, no es tan fácil, ligeramente peligroso. Por lo tanto, mucho cuidado en ese sentido. En el algoritmo de redes sociales vamos a entrar justamente ahora, y es muy interesante el concepto que vamos a tratar a continuación, que es la recompensa intermitente aleatoria. ¿Qué significa esto? Imaginaros que estáis en Instagram y pensar en ese momento en el que estáis scrolleando, ¿no? En ese scroll infinito. El scroll infinito fue la clave para aumentar el uso y la retención de los usuarios en estas redes sociales. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo vas a encontrar ese post de Instagram, ese tweet o ese vídeo que te va a alinearse completamente con lo que tú quieres, sientes o esperas buscar en ese momento, esperas encontrar en ese momento. De mientras, tú vas scrolleando infinitamente, mirando otras miles de cosas que Instagram y Twitter sabes que quizás no te interesan, pero cada X tiempo te va a dar algo que sí que se alinea totalmente con tus gustos, con tus preferencias, con tu música preferida, con tu vídeo preferido, con tu influencer preferido, con tu equipo favorito de fútbol, con lo que sea. Pero te va a ir dando pequeñas y pequeñas recompensas hasta llegar a lo que tú quieres, pero no todo a la vez. O sea, te lo va dando intermitentemente, con el único fin de que tú estés más y más y más tiempo en la plataforma. Eso lo podemos denominar, concepto del podcast, el TikTok shopping, que es que no es que te vuelvas loco, pero entras en un bucle en el que ya yo creo que llegas a un punto en que no sabes ni lo que estás haciendo. Y llega algo en lo que tú te paras y dices, vale, bien. Pero yo hago aquí un ejercicio que creo que es muy interesante y que yo lo he hecho algunas veces y no es que te vuele la cabeza, pero te empiezas a pensar un poco qué estoy haciendo con mi vida, que es cuando te des cuenta que llevas un rato, piensa en el primer vídeo que has visto. Te apostaría que no te acuerdas. No sabes ni de lo que va. Y el último, casi que también, porque entras en un bucle en el que estás viendo por ver y son estímulos que igual que entran te da el pico y se sale. Y es que no te acuerdas de cosas y al final has perdido una hora de tu tiempo que se la podía haber dedicado a algo o a no hacer nada, pero realmente estás metido en una caja que es que lo feo de esto es que no sabes lo que estás viendo. El algoritmo sabe cómo captar tu atención y entras en ese bucle que después normalmente de pegarte una hora viendo TikTok, si lo ves por la noche vas a dormir mal y si lo ves por el día vas a decir, acabas cansado, como si te hubieras estado en el gimnasio, porque la dopamina, aunque parezca que no, esos picos cansan. Y tu cuerpo, por así decirlo, pierde la capacidad de atención. Si tú empiezas desde las 8 de la mañana a consumir redes sociales y tienes que trabajar o tienes que estudiar lo que sea, cuando te vayas a poner a estudiar, tu cerebro no va a estar tan fresco porque tiene ya tantos estímulos de dopamina que no dice, yo para qué me voy a poner a estudiar si me meto en el móvil, scrolleo 4 veces y la satisfacción que me da haber estudiado una hora y haber dicho, vale, ya me sé el tema o trabajar y terminar tu tarea, lo puedo conseguir en 30 segundos. Entonces estamos en una sociedad en la que el déficit de atención es increíble. Yo me raya muchísimo con esto, después os lo comentaré, se lo comentará Alejandro, porque es que no es normal. Yo veo a Pablo de hoy en día, el de ahora está un poquito más educado, pero el de que estaba un poco más obsesionado con las redes y demás, y el de cuando estaba en bachillerato y todo demás, que las únicas redes que había quizás eran el principio de Instagram, 20 en su época para los veteranos que nos escuchen. Yo me acuerdo que yo me concentraba mucho más en las tareas que hacía, no sé si a vosotros os pasa. Y ahora hago una tarea y quizás digo, venga, he acabado esto, pues mi beneficio es scrolleo 5 minutos y vuelvo. Tío, no tiene sentido. Totalmente, porque no tienes una recompensa real de ello, ¿no? Y es como algo tan fácil que es como desbloquear tu teléfono móvil y darle un simple clic, que tienes 1000 cosas al alcance y es demasiado fácil, ¿no? Para nuestro cerebro. Mucho más fácil que ponerte a estudiar, que entender nuevos conceptos como el ciclo de Krebs o etcétera, ¿no? Por eso es algo que buscamos y ansiamos, ¿no? El ser humano se aleja completamente del dolor y va automáticamente al placer.
eso no es del todo malo. Y es, como hemos dicho, un mecanismo de defensa para nosotros, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro ser. Pero llega un momento en el que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para no caer en las redes de esa industria que quiere que seamos solamente borregos y que estemos mirando y que entremos en su propio negocio, que son eso, que son las redes sociales, los alimentos ultraprocesados o las páginas web de vídeos para adultos, etcétera. Seguramente se ocurran mil cosas. En cuanto... Mira, vamos a dar el primer tip para cómo evitar este acceso fácil a las redes sociales. Después nos adentraremos mucho más en los consejos. Pero, como ha dicho Pablo, a veces entramos sin un porqué y nos salimos sin saber qué hemos buscado. Hay aplicaciones que cuando tú abres la red social te la bloquea durante 5 segundos y te hace la pregunta de ¿realmente quieres entrar aquí? Y muchas veces la respuesta es no. Pero preguntártelo y parártelo y bloqueártelo durante 5 o 10 segundos te hace ser consciente de que vas a entrar en un sitio solamente para perder tiempo. Ahí ya te estás aterrizando y estás diciendo, vale, seguramente no es lo que quiero en este momento. Es un tip, es un consejo que lo damos aquí y seguramente os pueda servir mucho. En cuanto a algoritmos de redes sociales, es muy interesante. Lo que hablábamos antes de ese infinity scroll. En inglés se le llama el concepto del maybe wow, es decir, no sé, quizás encuentre algo que sea como, wow, es lo que necesitaba. Y se hace en redes sociales, se hacen aplicaciones también, lo entendió muy bien Tinder, que hizo una evolución de su algoritmo bastante interesante. Tinder al principio hacía match o te mostraba a la gente que propiamente podría estar a tu nivel. Es decir, ellos te categorizaban según los likes que tú hubieras recibido al principio en la plataforma y te daba una nota. Te ponía en un rango según los likes previamente que tú hubieras recibido en los primeros momentos de interacción con la plataforma. Cuando te ponía esa nota, depende de los likes, te hacía o te mostraba a la gente que tuviera la misma nota que tú. Porque Tinder pensaba que así podrías crear relaciones más fáciles. Es decir, podría, entre gente que recibiera los mismos likes, podría haber un gusto común en ese tipo de citas express que Tinder daba. Pero se dio cuenta que no es así. Que nosotros como seres humanos buscamos más el wow, quizás pueda estar con este chico o esta chica que me parece increíble y funciona mucho más que buscar una relación que pueda ser estable. Eso para Tinder, cuando se dio cuenta, aumentó muchísimo más su número de usuarios y la retención que tenía propiamente el usuario en la plataforma. Además del uso de Tinder Plus o Tinder Premium, que no sé cómo se llama, que te hacía pagar más para poder seguir viendo más y viendo más y viendo más y encontrar ese maybe wow, ese maybe, joder, qué guay es esta tía o qué bueno está esta tía o esta tía con el que puedo tener una cita. Hasta ese punto llegan el cambio de algoritmo de estas redes sociales. Sí, lo del algoritmo, a mí hay puntos en los que me da miedo, ¿eh? Porque si tú te coges, por ejemplo, ejercicios fáciles, tú, tu amigo y tu hermano, tu familia, lo que sea, ponéis los 3 móviles aquí, abres Instagram y le das a la lupita, instantáneamente vais a saber los gustos de los 3. Y ese, tu amigo, tú y tu primo, tu familiar, no lo habéis puesto, ¿eh? Eso ha sido el algoritmo que ha dicho, a este chaval le gusta esto, le gustan los perritos y el fútbol. A esta mujer le gusta, no sé, el balonmano y la fotografía. Y viendo eso, literalmente tú estás conociendo a la persona. Me parece una locura y que lo tenemos tan asimilado, pero realmente te abstraes un poco y lo ves desde fuera y dices, hostia, a mí me da un poco de respeto, ¿eh? Digo, eso lo lleva a su máximo exponente Twitter. O sea, Twitter es el altavoz de lo que tú sientes, piensas y esas discusiones que siempre quieres tener. O sea, Twitter siempre te va a recomendar todo aquello con lo que tú ya no simplemente interaccionas, sino que te quedas leyendo en ese post. Entonces te vas a ir creando una serie de temas, de topics,
con los que tú vas a ir interactuando y solamente te va a ir mostrando eso. ¿Eso qué significa? Que se va a crear una doble realidad en ese perfil social donde siempre se va a hablar de lo mismo. No quiero entrar mucho en temas, ¿no? Pero si van a seguir siempre las mismas polémicas en cuanto a polémicas políticas, a polémicas sociales, a polémicas económicas, porque tú previamente Twitter te la va a filtrar y tú dices, tío, todo el mundo está hablando de esto y no todo el mundo está hablando de eso. Todo tu mundo de esa red social está hablando de eso porque previamente está pensado para ello. Tú eres libre de pensar que esto es la realidad o ser consciente de que esto es solamente una parte de la realidad que se te muestra a ti y se te muestra como un altavoz de la misma. Sí, sí, totalmente. Al final yo creo que como todo es un trabajo de introspección tuyo y de poder analizar y no quedarte en ese mundo virtual muy entre comillas, porque puede ser que tu entorno y el algoritmo lo hayas trabajado para que sea un poco más real o salirte fuera de ese círculo. Y por terminar un poco con todo este tema de algoritmo, de recompensa aleatoria, esto lo llevaron a estudios clínicos personas tan importantes como un científico que se llama Skinner, que cogió a dos grupos de ratas, dos grupos de ratones. En un grupo de ratones tenían una caja que cada vez que la accionaban daban una recompensa, que en este caso era comida. Siempre que tú tocabas un botón, daba comida, daba comida, daba comida. Después había otro grupo de ratones que tocabas un botón y a veces daba comida y a veces no. El primer grupo de ratones solamente daba el botón cuando ellos necesitaban la comida. El segundo grupo de ratones estaba dándole al botón continuamente, aún teniendo comida disponible para ellos. Significa que estaban adictos a esa recompensa que quizás llegara o que quizás no llegara. Pensadlo porque es muy interesante el hecho de la aleatoriedad. Es como la ruleta, nunca sabes si te va a tocar, pero easy, o como el juego de azar, o como la lotería, son ese maybe. Puede ser que te toque, o puede ser que aparezca la comida, puede ser que reaparezca esa recompensa, que es la que todos buscamos cuando abrimos Instagram, jugamos a juegos de azar o hacemos cualquier cosa que esté incitada por esa dopamina. Sí, sí, al final es el azar. No queda tan lejos de la ruleta, la lotería y al final es la ludopatía, ¿eh? Podemos considerarlo ludopatía de la atención, ¿no? O de los estímulos, porque no todo tiene que ser que ganes dinero, ¿no? Puede ser que realmente lo que estés ganando sea atención de los demás, que estés ganando un alimento que te gusta. Al final es lo mismo, ¿eh? Porque dice ludopatía suena muy, hostia, es un problema. Pero quizás la dopamina y el estar adicto a consumir redes sociales también lo es. Y no te estás dando cuenta, ¿no? Efectivamente, tío. Y ahora quería hilar con los conceptos que hemos tratado anteriormente, si os acordáis de esa fase que era tónica y la fásica. Y preguntaros en plan, ¿qué imagináis o qué pasaría, Pablo, qué pasa cuando tienen muchas descargas de transmisión fásica? Si tú tienes muchos picos de dopamina, lo que pasa es que tu cuerpo no se sacia igual después de tener tantas cargas, ¿no? Pongo un ejemplo que creo que es mucho más fácil. Si tú, por ejemplo, te comes un dulce que te gusta mucho, te tomas un donut, por ejemplo, de chocolate, te da el pico de dopamina. Al siguiente día, seguramente vayas a necesitar a lo mejor un poco más de ese donut, o vayas a necesitar otro tipo de comida, o literalmente vas a necesitar comida dulce, ¿no? Porque si tú te tomas una ensalada, pues vas a decir, pues no, necesito esto. Entonces como que tu necesidad se va incrementando. Lo podemos ver en otros ámbitos también. Es un ámbito un poco más peculiar y un poco menos bien visto, pero tenemos la pornografía, ¿no? Que la pornografía, seguramente, inicialmente las películas antiguas serían una relación más normal y se ha ido evolucionando en cosas que no son reales, que no son lo que tú podrías tener en la vida real. ¿Eso por qué es? Porque el usuario, al consumir contenido normal, su propio cuerpo, esa curva de dopamina le está pidiendo otro tipo de estímulos, más fuertes, más irreales. Y la industria se ha adaptado a eso, que no quiere decir que sea bueno, pero refleja muy bien que si tienes muchos picos de dopamina, tu cuerpo se va a acostumbrar y va a necesitar mucho. Y un ejemplo muy bueno de esto también es las personas que toman mucho café. El café te estimula mucho, pero llega un momento en el que esa cafeína no te hace el mismo efecto. Y que a lo mejor tú antes con un café aguantabas toda la mañana
y ahora necesitas 2, 3. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se ha acostumbrado. Esa cafeína es un estímulo, aparte es una cosa química que tu cuerpo se lo asimila, pero también tienes esa dopamina, ¿no? Ese pico de decir, buah, me tomo un café y ya por efecto placebo voy como una moto. Pues a lo mejor ya tu cuerpo está tan acostumbrado que necesitas 2 o 3. Entonces son cosas que también es muy interesante el ayuno de dopamina por esto, ¿no? Porque tu cuerpo se acostumbra a la dopamina, se acostumbra a los estímulos rápidos y las cosas que son fáciles de conseguir nos atrae más porque nuestro cerebro es un vago, queda feo decirlo, pero es así. Y además quieres más de eso y quieres menos de lo que no te produce esa dopamina. Entonces atraes cosas que quizás son sanas para ti, como puede ser el deporte, puede ser la comida saludable o lo que se te ocurra. Eso es súper interesante, Pablo, y totalmente has dado con la clave. Cuando tú tienes una transmisión fásica y la incrementas en el tiempo, tienes muchos picos de dopamina, lo que hace es que los niveles tónicos que tienes aumenten. Entonces, cuando unos niveles aumentan, los picos no son tan acentuados. Y al no ser tan acentuados, pierdes la noción de estar teniendo recompensa. Por lo tanto, necesitas mucho más estímulo, como ha dicho Pablo, café, como ha dicho Pablo, pornografía, como ha dicho Pablo, algunos alimentos ultraprocesados, para poder llegar al mismo cambio, ya no es en la misma nivel, sino al mismo necesidad de cambio, esa necesidad de, wow, ¿qué es esto? ¿No? Esto es interesante porque no siempre podemos darle al cuerpo una cantidad suficiente de sustancia como para provocar ese pico. Si no tenemos ese pico, ¿qué es lo que tenemos? Una sensación de vacío y depresión y tristeza, provocando totalmente el efecto contrario. Además, es interesante porque muchas veces, aun teniendo esa recompensa, viendo que hemos sido inútil todo lo que hemos hecho, por ejemplo, estando mucho tiempo en redes sociales, nos hacemos la pregunta de ¿por qué he gastado tanto tiempo en estas redes sociales teniendo un pensamiento también negativo a lo que hemos hecho previamente? Por lo tanto, esos picos vemos que no son tan buenos a la larga. Como ha dicho Pablo también, necesitamos más estímulos para tener una misma sensación de dopamina, ¿no? Una misma sensación de pico de wow. Imaginaros o pensad que la televisión se hizo en su momento para eliminar esa sensación de aburrimiento o esa necesidad de entretenimiento que tenía la población. Ahora mismo nosotros vemos una película o estamos con la tele y tenemos la necesidad de mirar el móvil, porque solamente la dopamina que nos da ver una película o un programa de televisión e entretenimiento no es suficiente para nuestra sociedad y necesitamos más incremento de lo mismo. Tengo un simple ejemplo que fortalece todo aquello que hemos comentado anteriormente, pero seguro que tú ahora mismo te estás viendo en la situación donde estás diciendo, wow, yo también hago esto en mi día a día o yo también incremento la dopamina basal de esta forma. Sí, tío, y el tema de la película, voy a soltar aquí una cosa que esto suena redundante, pero lo vi en redes sociales ayer. Y tío, me pareció muy interesante, ¿eh? Un chaval, no recuerdo el nombre, que le hicieron una entrevista y le preguntaban que cuál era su película favorita. Y decía, no, yo ya es que no veo películas. Porque antiguamente me hacía ilusión ver las películas porque iba al cine el fin de semana y era un evento. Ahora actualmente, cualquier día de la semana, a cualquier hora, puedo poner Netflix, puedo poner una película. Ha perdido ese aliciente. Y con lo que tú comentas es exactamente igual. Tú tienes la película, pero ahora tenemos otra película en nuestro dispositivo personal que está hecha para nosotros. Entonces, nos van quitando cosas que quizás nos daban satisfacciones sanas y nos estamos metiendo en una burbuja de satisfacción instantánea. Entonces, creo que es muy interesante y es para reflexionar cuanto menos. Totalmente. Bueno, ya llevamos como media hora lo malo que puede tener un exceso de dopamina. Pero tranquilo que tenemos la solución. O sea, que también hemos buscado como 4 tips o 4 consejos Viendo todo que podemos seguir para disminuir todo este incremento tan grande que tenemos de dopamina y cómo alejarnos un poco de ello, ¿vale? El primer consejo es que merezca la pena. O sea, que previamente hayas pagado un precio por ello. Al final, el problema es la gratificación instantánea y merecida que hemos tenido por tener esa recompensa. Entonces, si nosotros ponemos el dolor antes que el placer, ya ese propio merecimiento
hace que ese pico de dopamina aparezca sin tener una gran cantidad de estímulo. Os doy un pequeño ejemplo. Si tú vas al gimnasio y previamente tú comes un alimento que pueda saciarte, ya ese alimento que sacie tus necesidades propias percibidas del gimnasio hace que tu cuerpo no necesite aún más dopamina. Tú has equilibrado la balanza. Tú previamente has hecho un pago de ir a hacer ejercicio físico. O previamente has trabajado mucho para coger 5 minutos de red social. O etcétera, ¿no? Pon el ejemplo que a ti te valga, pero pon siempre algo de tu parte para obtener una recompensa. Pon el dolor previamente al placer para nivelar una balanza en la que todo o tu vida esté equilibrada. Sí, sí, totalmente. Que además no podemos eliminar ese placer, porque es que si no nos pasa como las ratitas esas y, y nos puede dar algo. Y el ejemplo que comentas es muy típico. La típica frase, ¿no? El yin y el yang. Plan, tío, me voy a poder ir a cenar fuera porque he ido al gimnasio. Parece una tontería y parece... Mucha gente dice, tío, ya que has ido a entrenar, ¿para qué vas a comer mal? Que yo, pues a lo mejor este viernes, pues yo he ido a entrenar y digo, tío, pues me apetece comerme una pizza. Y dentro de lo que cabe, pues tú vas a estar feliz y además has hecho tu trabajo. Que quizás a nivel calórico, pero vamos a ser sinceros, ninguno somos profesionales y el que sea profesional va a tener claro que él no puede hacer eso o no se alinea con sus objetivos, porque es más fuerte la necesidad que él tiene de cumplir sus metas que de irse a comerse una pizza. Pero a lo mejor nosotros que hemos tenido un día de mierda en el trabajo, pues decimos, tío, voy al gimnasio y después me voy a comer un pedazo de pizza de jamón yo que te vas a cagar. Y que yo te da un pico de felicidad que al final está bien, que no todo... Creo que también un consejo importante es que no hay que martirizarte. O sea, si no puedes ir al gimnasio, dices, tío, pues me voy a dar un paseo, me voy a andar 10.000 pasos, me voy a hacer lo que sea. Que no tienes por qué, hay que ser flexible y decir, tío, me lo merezco porque llevo un día de puta mierda. Y si hoy no puedo, pues mañana voy a cumplir. Lo que no puedes hacerlo todos los días y entrar en el bucle de, tío, pues no voy a entrenar, ya que no he ido a entrenar, pues me voy a hartar de comer. Y haces eso cada día, pues al final te martiriza y entra en esa sensación de vacío que te atrapa el algoritmo de la vida y de las redes sociales y de todo. Y es malo, pero tío, si te lo mereces, ¿por qué no te vas a dar un capricho, no? Sería de idiota decir eso porque al final el problema de restringirte las cosas al límite y no darte placeres cuando te los mereces es que en el momento que explota te das el atracón. Si estabas fumando, te hartas de fumar y vuelves a fumar. Si eres consumidor de droga, que espero que no, vuelves. Pero al final somos personas que van con el mono de dopamina por la vida, ¿no? Entonces, si te lo estás currando, date un poquito para poder seguir currándotelo, porque si no es que es muy difícil. Aquí venimos a la vida a ser felices. O sea, solamente venimos una vez y no hay que martirizarse por nada. Este tipo de podcast o este tipo de consejos es para intentar mantener la felicidad desde todas tus etapas de la vida. Pero como dice Pablo, no hay que martirizarse ni hay que tomarse nada así a la tremenda. Este tipo de consejos es para eso, para intentar mantener estables esos niveles de felicidad y que puedan acompañaros en todas vuestras etapas evolutivas. Segundo consejo que damos a las personas para propiamente eliminar esta intoxicación que tenemos de dopamina. Y es eso, efectivamente es esa, es eliminarla por completo. Es la desintoxicación o lo que llaman los expertos el ayuno de la dopamina. El ayuno de la dopamina es eliminar ese desencadenante que te da a ti o que te hace llegar a niveles tan altos de dopamina. Cada uno tiene el suyo. Seguramente no solamente tenemos uno, sino que tenemos varios. Como nos pusimos o como hablamos en temas de hábito y objetivo, por favor, uno a uno, ir progresando, no pegaros todo el atracón del tirón, porque seguramente no podáis y llegue una recompensa negativa en vuestro cerebro a no poder hacerlo. Pero esa desintoxicación de redes sociales, de café, de etcétera, de lo que sea, de esa dopamina o esa recompensa instantánea, está muy bien y sería al menos de una semana para tener unos niveles que puedan ser medio aceptables, y lo óptimo sería durante 4 semanas para volver a unos niveles tónicos de dopamina que sean los óptimos para seguir disfrutando de aquello que te genera esa sensación de placer. Yo lo recomiendo hacerlo, yo lo he vivido en mi persona, os voy a contar mi experiencia, porque no es tan bonito y no es tan fácil, o sea, porque te puedo decir ahora mismo, venga, quítate las redes sociales, por ejemplo, que es lo que creo que es más fácil de ver, y te las quitas y echas un mes sin ellas. Al principio parece fácil, pero no lo es. Y te voy a contar por qué no lo es. Porque entras como en un bucle de que
no te enteras de las cosas que están pasando. No sabes lo que ocurre a tu alrededor. Realmente no es así, porque tú estás viviendo en tu casa, tú vas a tu trabajo, haces tu deporte, estás con tus amigos, pero tienes una sensación en tu mente que se van incrementando, y te diría que el peor momento es a partir de la primera semana, en el que sientes que te estás perdiendo los acontecimientos importantes, o lo que dice Alejandro, la aleatoriedad. Imagínate que de repente un amigo tuyo ha subido una foto con Messi, cosas surrealistas, pero tú en tu mente estás pensando que no vas a estar al día de algo, cuando realmente si pasara eso, tu amigo te va a llamar y te va a decir, ¿qué yo? ¿Qué he visto a Messi, loco? Mira la foto que me he hecho. Pero tú no estás en ese mood, estás en el mood de que te vas a perder algo, y eso no es así. Entonces yo aconsejo a todo el mundo a que se borre las redes sociales durante un tiempo. Creo que es de los peores hábitos. O sea, yo, igual que Alejandro dice que hay que ir uno a uno, yo los calificaría y pensaría en cuáles son los hábitos, bueno, malos hábitos no, las acciones que tú haces por la dopamina que realmente te afectan en mayor tiempo en tu día. Porque lo mismo con redes sociales, estás 4 horas y te tomas 2 cachitos de chocolate al día, porque quizás el chocolate no sea el principal problema. Tendrás que indagar en el que realmente te está afectando. Y yendo ahí, o restringirte un poco el horario. Eliminarlo es muy bestia, yo lo digo, pero bueno, se puede. Hay aplicaciones también que te permiten no acceder a ellas directamente, o sea, las puedes eliminar o las puedes no acceder, que son otras opciones. Y una aplicación, como decía Alejandro antes, de que te contabiliza las horas, hay una que es muy interesante, que es Action Dash, que te da datos, por ejemplo, de cuántas veces has desbloqueado el móvil al día. Entonces ya no es entre las redes sociales, porque tú muchas veces entras en el móvil y no sabes ni lo que vas a ver. Y el tomar conciencia de eso, lo mismo te hace decir, tío, pues lo mismo no me renta tener redes sociales durante un tiempo, o quiero tener solo estas. Por ejemplo, yo no tenía TikTok y me lo descargué por el tema del podcast. Es verdad que no estamos tirando piedras en nuestro tejado, porque los dos, o sea, aquí creamos contenido corto. Pero, tío, yo cuando entré en TikTok dije, hostia, esto es una bomba, ¿eh? Mira que Instagram, pero el algoritmo que tiene TikTok para captar la atención, o sea, no era ni mi cuenta personal, y yo me pegué allí como algunos días 15 minutos y digo, hostia, escucha, échate para atrás. Hay que estar loro, y yo una recomendación que hago, hay que echarle valor, y tienes que tener claro eso, de que al final es como si fuera una droga y vas a entrar en una crisis de dependencia. Igual que la droga te tira a que necesitas más droga, aquí necesitas más atención y vas a tener miedo de perderte cosas. O que la gente vaya a dejar de contar contigo. Gilipolleces que el cerebro te manda para que tú vuelvas, porque ese mundo es el que él quiere. El mundo de la satisfacción instantánea, en la que no se tiene que currar nada, está a gusto, pero sin embargo después te viene una sensación de vacío, como comenta Alejandro, que es que te deja reventado. Yo, has sacado un concepto muy interesante, una pena, espero que la gente se haya quedado hasta aquí, a los 44 minutos que llevamos, que es el miedo a perderse algo. En inglés se conoce como FOMO, que es Fear of Missing Out. Ese miedo a quedarse fuera. Eso pasa, pero a niveles que realizamos acciones simplemente por ese miedo. Uno es redes sociales, otro es, por ejemplo, el comprar Bitcoin, cuando subió sube a niveles que pegan subidas muy grandes, siempre la gente compra compulsivamente, no vaya a ser que me quede fuera, ¿no?, de esa ganancia económica. Se puede ver, por ejemplo, también en el concierto de la Karol G. O sea, ¿cuánta gente ha ido a ese concierto? Parece que si no has ido, ya te has perdido el acontecimiento del siglo. Que seguramente sea perfecto, ¿eh? O sea un gran conciertazo. Pero muchos de los que hemos ido seguramente sea por el miedo a quedarse fuera. Pasa mucho también con los viajes. O sea, cuando tú ves en redes sociales algún sitio, algún destino al cual está yendo todo el mundo, tienes miedo a no vivir esa sensación. Pero pregúntate si realmente quieres adquirir esa criptomoneda, quieres ir a ese concierto, quieres ir a ese destino de viaje, o realmente prefieres ir a otro, o prefieres quedarte en casa, o prefieres hacer X cosas. No sé, muchas veces hacemos cosas por el miedo a perdernos algo y que la sociedad sí que lo disfrute, y seguir perteneciendo al rebaño y no escucharnos propiamente a nuestros deseos y a nuestras ganas de hacer las cosas. Y me parece muy importante hacerte esa pregunta, si lo estás haciendo por realmente querer o porque la sociedad te está diciendo que es algo increíblemente bueno. Dejando esto por aquí, el miedo a perderse algo, vamos con la tercera de esas acciones para desintoxicarnos de dopamina, que lo tratamos un poco también en el tema de hábitos, que es poner barreras. Ya nos ha dicho, como es Pablo, es eliminarlo, pero sí hacerlo más difícil. Nosotros decíamos en la creación de buenos hábitos
que para crear un buen hábito necesitas hacerlo fácil, para eliminarlo necesitas hacerlo más difícil. Ahí ponte las barreras que quieras. Como ha dicho Pablo, puedes tirar de aplicaciones que te las restrinja, pueden ser barreras niveles a nivel, por ejemplo, de espacio. Si estás cogiendo el móvil recién despertándote, quizás tengas que poner o comprarte una alarma de estas analógicas y poner el móvil fuera de la habitación. Y justamente recién despertarte con esa alarma y empezar a hacer otras cosas que no sea coger ese dispositivo electrónico. Si estás adicto a según qué sustancias, ponerte barreras para ello. Si es a nivel de comida, lo comentamos a nivel de hábito, intentar no llenar la nevera con ese tipo de productos, ¿no? Siempre vas a poder ir a la tienda a comprarlo, pero has puesto la barrera de que al menos en tu casa no estén. Y esta tercera estrategia es bastante interesante porque está a medio caballo de eliminarla y de hacerla bastante difícil o inaccesible, y puede ser un primer buen paso para ello, ¿verdad, Pablo? Vamos, yo el que has comentado, el del despertador, tío, yo lo implementé por implementarlo, porque vamos a probarlo porque tampoco tiene mucho misterio, tío. Es increíble, ¿eh? O sea, eso no tiene sentido. Tú dejas el móvil en otro lado y te despiertas en un despertador. Y ya es que el tiempo que yo perdía en la cama para ponerme en pie y para todo el rollo por mirar el móvil y simplemente apagar la alarma, que ya no es apagar la alarma porque ya te metes, te entra la cosa de que me habré perdido esta noche, que voy a ver. Ya tú entras en un modo de hacer tus tareas y ya después, si quieres, miras el móvil con tu cafelito, lo que quieras. Pero bueno, ya te estás quitando un cacho, entonces poner barreras. Otra barrera que es muy interesante es el otro horario, ¿no? Decir, venga, pues no voy a ver redes sociales hasta la 1 de la tarde. Yo eso lo hice en mi última etapa universitaria y la verdad que me fue de puta madre, porque es lo que os digo. Estamos perdiendo mucha capacidad de atención y si tú en esa primer tercio del día tienes tu atención plena en otra cosa, ya has cumplido, ¿no? Entonces, es muy interesante eso y para eso están las aplicaciones que te restringen el acceso, como dice Alejandro, te preguntan, hay otras que tienes que meter un código, hay otras que tienes que dejar pulsado el dedo durante un minuto para poder entrar, son todos como barreritas o problemas que te vas poniendo para decirte que yo de verdad, para ser consciente, porque muchas veces no eres consciente. Entonces ese tipo de herramientas te hace que estés pleno en lo que estás haciendo y ya tu cerebro diga, tío, te hace como un clic y dice, hostia, espera, que llevo aquí 30 segundos con el dedo, de verdad quiero esto, quiero terminar lo que estoy haciendo. Entonces son aplicaciones que mira, que están dentro del móvil y te ayudan a quitarte del móvil, así que chapo por ello. Y creo que es muy importante. O sea, hay muchísimas. Podéis mirar 1000 cosas en la App Store. Desde eso a también lo comentamos en el día de los hábitos, pero una buena también, igual que te quitas el móvil por la mañana, es bueno quitártelo por la noche porque mejora tu calidad de sueño. Las luces azules te están destrozando. También hay aplicaciones que te quitan las luces azules del móvil, que eso lo comenté en la entrevista de Pablo. Y son cositas que puedes ir implementando que no te cuestan nada y además te están cambiando el móvil y al final, aunque no lo creas, psicológicamente te están ayudando. Al igual que una ayuda que es nueva, que escuché yo hace poco, es ponerte el móvil en blanco y negro, ¿no? Porque te está quitando los estímulos de colores, que son un impulso gordo de dopamina que tiene tu cerebro. Entonces ya te parece más aburrido y dices, pues mira, esto no tiene colores, a lo mejor el libro que me estoy leyendo tiene un par de colores, pues me llama más. Son tonterías, pero son pequeños cambios que psicológicamente tu cerebro funciona por otra parte y te dice, venga, tío, pues léete ese libro que en verdad te estaba gustando y a mí, que soy tu cerebro, me estaba dando más dopamina que la foto esa en negro que no la estoy entendiendo. Son cositas que son tonterías, pero que sinceramente es 100% recomendable, por lo menos probarlo, ¿no? Que probamos muchas cosas hoy en día. Pruebas una copa que te ha dicho tu amigo porque te va a trasladar a un estado de borrachera y no vas a probar algo que no te está costando nada de dinero. Muchas veces el clic que tienes que hacer, ¿no? Totalmente, Pablo. Y le dices tonterías, pero es que al final no lo son. Y nuestro cerebro es de verdad muy, 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 muy básico. A veces muy complejo, pero es muy básico estructuralmente. La cuarta tips o el cuarto consejo entra a nivel de aburrimiento. Es decir, cuando nosotros dejemos de consumir estas sustancias que nos provocan un nivel alto de satisfacción, nos encontraremos a veces vacíos y aburridos. Y esto no es malo. O sea, ¿qué malo hay aburrirse en un determinado momento del día? ¿Qué malo hay distraerse? ¿Qué malo hay pensar? ¿Qué malo hay reflexionar? ¿Qué malo hay perder un poco tiempo, pero en ti? O sea, haciendo algo que sea para ti.
no estando en aquello que te provoca cada vez más dopamina. El aburrirse, y puede ser dar un paseo sin música, sin tener otro estímulo, estar en la cama, meditar, no es para nada malo porque te conecta contigo mismo. Cuando te liberas de estímulos, te conectas con quién eres, con qué sientes, con qué percibes y con qué quieres. Muchas veces no estamos el suficientemente tiempo con nosotros mismos, que somos la persona que nos acompaña durante el resto de nuestra vida. Y no sabemos qué queremos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué pensamos y no sabemos qué es lo que nos gusta ni lo que hemos comido hace 2 días. Pararte a pensar lo que estás viviendo, dimensionar un poco, pensar si llevas la vida que quieres, pensar si estás comiendo lo que quieres, pensar si estás disfrutando de tu momento como quieres, en un ejercicio de aburrimiento, reflexión y aprendizaje, te va a dar muchísimo más que estar un tiempo en redes sociales. Personalmente, yo estoy siguiendo unos ejercicios de meditación que os los recomiendo muchísimo. Son de Joe Dispenza, lo tenéis incluso en YouTube o podéis ir a mirarlo ahora. Y hay ejercicios de meditación de 45 minutos. Puede parecer muy heavy, ¿cómo voy a perder 45 minutos de tu día? Pero si lo haces al comienzo de la mañana, realmente cambia totalmente tu energía. O si lo haces al final de la noche, seguramente tengas una desintoxicación bastante grande de todo el día que te ha llevado recibiendo estímulo. Puedes empezar por menos, puedes empezar por algo diferente, pero sobre todo, abraza el aburrimiento, escúchate y déjate ser tú. Sí, eso es importantísimo. Al final la filosofía de mindfulness, ¿no? La sociedad, por desgracia, vivimos preocupados por el pasado, ansiosos por el futuro y olvidándonos del presente, ¿no? Entonces creo que es muy importante vivir el hoy y yo creo que la meditación es clave, pero no tienes por qué pensarte que por meditar eres Buda, ni eres un monje Shaolin que vive en medio del Everest, porque no tiene por qué ser así. O sea, tanto el canal de YouTube que ha comentado Alejandro, como hay, creo recordar, o tiene que estar todavía, hay una serie en YouTube que se llama Headspace, que tiene diferentes capítulos, y hay uno que es de meditación que es muy bueno, que yo a nivel de iniciación creo que es increíble, porque además es muy intuitivo, creo que son capítulos de 10 minutos, 12, y te enseña los diferentes tipos de meditación, y ya no lo voy a llamar meditación porque es como... Creo que la gente cuando le dicen meditar es eso, desconecta un poco y piensa que eso no va con él, sino estar en el presente, ¿no? Disfrutar de las cosas que tienes alrededor, estar contigo, saber lo que piensas, saber lo que no piensas y olvidarte un poco de eso, de las preocupaciones que tengas que hacer después, porque ya vendrás después, ya la podrás hacer, y dejar de mirar lo que pasó ayer porque ya pasó y no tiene solución. Entonces es un momento para ti y hay muchas formas, tanto por la respiración, tanto puedes mirar puntos, incluso caminando. A mí es una que me gusta mucho, que es andando y sintiendo cada paso que das, sin casco, como dice Alejandro, escuchando la naturaleza. Entonces es una serie que es muy recomendable. Y una aplicación que a mí me gusta mucho también, que la tengo. Es verdad que tuve un tiempo que estuve suscrito a la versión premium porque no es cara. Ahora no estoy normal, pero bueno, la tengo ahí, que es Petit Bambú, que también son meditaciones guiadas, ¿no? Entonces está muy bien. Y creo que es algo que tenemos que reflexionar, porque os pongo otro ejercicio, estamos hoy como profesores del colegio, pero cuando la próxima vez que vayáis en el metro o por la calle incluso, intentad no coger el móvil, ir plenos en lo que estáis haciendo y mirar a vuestro alrededor. A ver cuánta gente está andando normal y en comparación cuánta gente va con el móvil o cuánta gente va con sus auriculares puestos. Quédate mirándolos, míralos. Ni siquiera te van a devolver la mirada porque están en otro mundo. O sea, ellos no están en el presente. Y vuelve atrás, recuerda cuando eras pequeño, cuando estabas en la playa, cuando montabas esos castillos de arena y venía el agua y se los llevaba. Esa sensación que tú tenías en ese momento la estamos perdiendo porque tú estás pensando en otras cosas. Entonces creo que es muy importante y es muy sano esto es un hábito al final, no tiene mucho que ver con la dopamina, pero es verdad que entra dentro del ayuno, ¿no? Porque estás sustituyendo algo que te da dopamina por algo que no. Pero en el futuro sí, porque es verdad que yo, por supuesto, no soy un experto, no he llegado a ese punto, pero dicen que cuando ya aprendes a meditar de verdad y lo instauras en tu rutina, te da un pico de dopamina, igual que te puede dar
el gimnasio o comer sano cuando ya lo tienes instalado a lo largo del tiempo, ¿no? Que tu cuerpo te lo pide. Y entonces creo que es muy sano porque todo el que haya probado esto y el que no, se lo recomiendo. Mínimo que le dé 3 intentos, porque en el primero, en casi toda la serie lo dicen, nos dicen, no te vayas a creer que ahora vas a salir de aquí siendo un iluminado, porque lo mismo te caes rayadísimo. Pero la sensación que te da cuando empiezas y cuando acabas, desde mi punto de vista, es la siguiente. Empiezas, no sabes nada. A la segunda o tercera, ya estás tú pensando en ti mismo, en tus cosas, y ves cómo te vienen pensamientos. Pensamientos que quizás no tienen nada que ver contigo, porque puedes pensar cosas random, ¿eh? No tiene por qué ser... Pero la cosa de tú poder decir, vale, estoy aquí y este pensamiento que me está entrando por aquí ahora, pues no lo quiero atender porque estoy conmigo mismo. Lo voy a echar y sin juzgarme ya lo analizaré en el futuro si me vuelve. Esa simple acción te ayuda mucho en el día a día cuando te venga la tentación de voy a coger el móvil, me voy a coger esa chucha y decir, no, ahora mismo estoy yo en mi momento, estoy foco en lo que estoy haciendo, o estoy incluso hablando con un amigo y no tengo por qué ponerme a mirar si he visto algo en redes sociales. Voy a disfrutar de este momento y si de verdad después me apetece hacer esto o tengo que mirar algo, lo miraré. Pero la cosa de prestar atención y estar presente creo que es muy importante, la estamos perdiendo y es un hábito y una actividad que es muy fácil de ejecutar y que tenemos todo al alcance de la mano. Así que nada, desde aquí, desde el podcast, creo que tanto Alejandro como yo creo que puede ser una recomendación muy, muy buena. Que probéis esto, os dejaremos los enlaces yo creo en la descripción. Y nada, creo que haya quedado la reflexión. Efectivamente. O sea, muy interesante, Pablo, la verdad. Intentaremos incluso traer algún invitado que nos hable más sobre esto, mindfulness, meditación, porque yo creo que lo hemos tocado a pinceladas, pero puede ser muy interesante. Para mí me ha costado mucho llegar a este punto o abrazarlo de esta manera, porque mi hiperproductividad me lo impedía. Era como yo siempre conecto dos cosas a la vez, gimnasio y podcast, o música, tareas del hogar con información propia que yo quiero desarrollar. Incluso me dormía escuchando según qué capítulos o según qué series de podcast o según qué informaciones, teniendo sueños casi conscientes. Y aprender a parar, aprender a no hacer nada, aprender a escucharme sin poner el foco en la no productividad me costó mucho. Pero cuando lo he hecho, ha cambiado bastantes cosas de mí. Así que lo dicho, intentaremos traer a gente que nos hable un poco más sobre eso. Si tenéis algunos invitados que queráis que os traigamos, también por favor dejadnoslo en comentarios. Espero que os haya gustado mucho esta tertulia, hablando de la dopamina. Dejadnos también qué opináis sobre ella. Y muchas gracias por haberos quedado hasta aquí y hasta la siguiente semana. Muchas gracias, familia. Ya sabéis, no le tengáis miedo a no hacer nada, que también es importante. Un saludo y un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.